Mi nombre es Santiago González, pertenezco al Departamento de Innovación de lo que antes era Synergy Partners, ahora es Loop, y os voy a contar un poco el trabajo que hemos desarrollado durante estos 2 mesecitos sobre predicción de emergencias en el 112. Obviamente, esto no hubiera sido posible sin la colaboración del 112 de Canaris, en este caso. Entonces, permitidme en primer lugar, pues os cuento un poco quién es el 112 Canarias. Gestionado por la empresa GCC Canarias, es una empresa que se encarga de gestionar todos los servicios de emergencias de todas las Islas Canarias y movilizar a los recursos de una manera eficiente y rápida. La cuestión es, en primer lugar, aparecen los operadores, que son los que reciben las llamadas telefónicas, recogen cierta información y se la transmiten a la sala de emergencias que está al lado, donde comienzan a hacer todo el operativo de emergencias. Transmiten las coordenadas y el posicionamiento de la emergencia y movilizan los recursos, como estáis viendo en el vídeo. Sin duda es un trabajo arduo, difícil y además conlleva pues, una serie de dificultades adicionales. Como tal, las islas son muchas islas turísticas, con lo cual las emergencias, la tipología de las emergencias incluyen todo lo que tiene que ver con el turismo, alcoholismo, vandalismo, etcétera. Y encima son islas volcánicas, con lo cual también están sujetos a problemas de tipo volcánico, de tipo sísmico, e incluso las cuevas, ¿no? Las famosas cuevas volcánicas a las que muchísimos turistas se meten dentro y se quedan atrapados. Por ello, debido a la necesidad de ser lo más eficiente posible, la unidad de GSC Canarias, la unidad de IT de GSC Canarias, se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, podemos hacer algo. Nosotros habíamos hecho una experiencia previa en estudios de predicción del crimen y obviamente queríamos meternos en este área súper interesante. Entonces nos pusimos a trabajar con ellos. ¿Qué pasa? Que, como siempre digo, esto no se trata de Minority Report, no queremos predecir las emergencias que se van a producir. Lo que queremos es ayudar a ser más eficientes en los trabajos que hacen los servicios y los recursos de los servicios y los recursos de GSF Canarias, de los canarios. Con lo cual, nuestro objetivo es mejorar y eficientar los recursos que trabajan dentro de uno de los canarios, con el fin de el mejor servicio en el menor tiempo posible. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues, dado un conjunto de llamadas realizadas en el 112 Canarias desde enero del 2005 hasta mayo del 2015, esas llamadas son recogidas por los operadores y registradas en unas aplicaciones. Estas aplicaciones tienen unos registros informáticos en base de datos que son las que nos pasan a nosotros. Obviamente, previa a ello, hay que anonimizar y agregar la información lo máximo posible para que no produzca ningún tipo de problemas de sensibilidad de datos. La famosa ley GDPR la aplicamos en este caso también. Bien, nos pasan los registros informáticos de esas llamadas y vamos a ver aquí qué información nos pasan. Pues información sobre la situación del paciente, qué tipo de enfermedad previamente se detecta, cuál es el estado en el momento de la llamada, cuál es el estado una vez se atiende al paciente, con qué tiempo se ha tardado desde que se llama hasta que se atiende en la emergencia. Obviamente, en qué ubicación, en qué zona, qué hospitales hay cerca y también qué emergencias y qué tipo de recursos se están produciendo en ese momento, en un momento determinado. Toda esa información nos la pasa el 112 Canarias y nos dice, empezad a trabajar. Bien, pues empecemos a trabajar. Obviamente, lo primero de todo es ver qué tipos de llamadas recibimos. Como podéis ver, estas son las llamadas más relevantes. Estamos hablando de 768.000 llamadas sobre accidentes, 593.000 sobre problemas de alteración de conciencia, que ha perdido el conocimiento, que está desvariando el enfermo, o enfermedades de tipo interconsulta, en el que pues, básicamente se le va a mandar a la clínica porque se ha hecho una torcedura o tipos de ese. Bien, como todo proyecto de analítica, lo primero que hacemos es plantearnos cómo llegan los datos, limpiar esos datos, procesarlos, crear variables derivadas,
los típicos procesos que se producen en un proyecto de analítica. Obviamente no me voy a detener en todos los pasos. Si queréis, si tenéis mucho interés, podemos hablarlo en otro momento. Os puedo enseñar lo que hemos realizado, pero básicamente es el 80% de nuestro tiempo se ha dedicado a la preparación de esos datos y a la creación de variables derivadas con respecto a esos datos. Con el objetivo de entender, en primer lugar, lo que es una emergencia, lo que podemos definir como una emergencia, lo que denominamos el patrón de emergencias, que no siempre una llamada conlleva una emergencia, eso hay que dejarlo claro. Una llamada puede ser simplemente para insultar al pariente porque ha sido denunciado por maltrato, o puede ser una llamada de muchas llamadas de emergencia sobre la misma emergencia. Por otro lado, entender lo que es la actuación de los recursos, porque en el momento en el que se produce la llamada no siempre se activan los recursos necesarios. Hay que entender cuál es el problema y cuál es la emergencia para activar los recursos que estén necesarios y que estén ubicados en la mejor posición posible. Obviamente esos recursos no son infinitos, son finitos y por ello hay que entender en qué momento hay que priorizar qué recursos para atender qué emergencia. Bien, una vez entendemos todo esto, pasamos a nuestras preguntas. En primer lugar, ¿cuántas emergencias, cuántos incidentes se están produciendo? Y por otro lado, ¿cuándo se están produciendo esas emergencias? Y nos encantaría responder a ambas a la vez y simultáneamente, pero no era viable dar una respuesta correcta en una prueba de concepto como queríamos plantear nosotros. Entonces, analizamos los dos problemas por separado. Por un lado, ¿cuántas emergencias? Y por otro lado, ¿en qué momento se producen esas emergencias? ¿Cuántos? Bueno, pues las series temporales que hemos analizado son unas cuantas. Son 6 familias y luego derivaciones de esas 6 familias. IMA, exponenciales Nussing, MD, recurrentes de tipo Edman, la librería Prophet de Facebook, que si bien yo tenía mucha esperanza en que iba a salir cosas bonitas, pues luego no salieron tan buenas, y Random Forest, a la cual, pues sinceramente, no esperaba que salieran resultados tan interesantes, pero veréis si serán interesantes. ¿Cómo planteamos el uso de estas series temporales? Bueno, pues lo planteamos en primer lugar por mes. Analizamos todos esos meses e intentamos predecir una ventana de tiempo interesante, que fueron 6 meses, cómo se iba a comportar esa red neuronal. Esa serie temporal. Bueno, pues los resultados los hemos representado, para no entrar en mucho detalle, en este gráfico, donde lo que representamos es el error cuadrático medio, es decir, cuánto error se producen en nuestras predicciones con cada una de las variaciones que hemos hecho de series temporales. Y podéis ver que en este caso, la que mejor resultados nos da en esa predicción de 6 meses es la que denominamos ETS, que es más o menos, ¿vale?, que predecimos con un error de 800 emergencias al mes, sobre una media de 40.000 casos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el resultado es satisfactorio teniendo en cuenta que acertamos en unos 40.000 y fallamos aproximadamente en unos 150 números. Esto a nivel de mes. Pero claro, yo me pregunto, ¿no podríamos detectarlo a diario? ¿No podríamos ver a diario qué emergencias se están produciendo, cuántas emergencias se están produciendo? Bien, hicimos el estudio a diario y la verdad es que obviamente el detalle es más complicado, generamos más errores, pero es interesante también detectar ciertas cuestiones, como que, por ejemplo, detectamos una media de 1.400 casos con un error de 75-80 emergencias, es decir, 75 de más, 80 de menos, dependiendo, usando la serie temporal de Random Forest. El resultado es muy interesante porque significa que somos capaces de detectar que se van a producir 1.400 casos con tipologías variadas y que podemos estar preparados para posibles emergencias para el día de mañana y por ello dar más días de vacaciones o asignar los plannings a nuestros recursos de manera adecuada. Bien, esto en cuanto a cuántos, pero vamos a ver cuándo. Y vamos a ver el cuándo teniendo en cuenta que el cuántos no lo vamos a poder responder. Para lo cual, plantearos que hasta ahora he hablado solo de los datos de emergencias y que era muy interesante unificar otras fuentes de datos, como por ejemplo la meteorología, como información sociodemográfica, información de la zona en la que se encuentra, si es una zona de turismo, es una zona de playa, es una zona rocosa, es una ciudad, si se estaba produciendo un evento, si era un día festivo, si había un concierto.
y también información de OpenStreetMaps sobre qué es lo que había cerca de esa zona, porque obviamente si detectamos que hay muchas carreteras, probablemente vamos a detectar que se trata de un accidente de tráfico, o no, si detectamos que hay muchos bares, por ejemplo, pues probablemente sea una emergencia de tipo alcoholismo. Bien, este trabajo de unificar estas fuentes de datos, que parece muy sencillo, pero fue prácticamente 2 meses de esfuerzo en obtener estos datos junto con el ISTAC, que es el Instituto de Estadística de las Islas Canarias, y junto con otras fuentes open, fue lo que desarrolló una estudiante del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, junto en colaboración con nuestro departamento. Y con este conjunto de datos fusionado, obtuvimos alrededor de 114 variables. Perdón. Que podéis ver ahí un poco en general las variables que estamos teniendo, pues desde información del evento hasta los empleados o los extranjeros en esa zona, la población, la temperatura, la presión, si hay aeropuertos cercanos, si hay carreteras secundarias, etc. Bien, ¿y nuestro modelo qué pretendía detectar? Nuestro modelo aquí lo que quiere decir es, dado una fecha concreta, un día, un mes, un año, en una franja horaria, es decir, a una hora, de 3 a 4, de 4 a 5, en un municipio determinado, indicando qué tipo de emergencia, saber si se va a producir o no una o más emergencias. ¿Es muy genérico? Sí, porque obviamente no le damos exactamente la posición GPS de dónde se va a producir ese tipo de emergencia. Pero es una aproximación para saber si, por ejemplo, en un municipio determinado a las 3 de la tarde de mañana hay los recursos necesarios para esa tipología de emergencias. Y ese era nuestro objetivo, ni más ni menos. Y ya es un avance con respecto a lo que se tenía hasta ahora, que realmente era la experiencia del departamento, que sin duda es lo más importante que se tiene hoy en día en el departamento. Bien, estamos hablando de todas estas tipologías de emergencias, a los cuales obviamente hemos creado tantos modelos como tipologías de emergencia. Y esto supone unos tiempos de ejecución bastante arduos, por lo cual, pues si a esto le sumamos un problema de datos, pues la cosa se llevaba a un problema de Big Data. Hay que tener en cuenta un aspecto, y es que, claro, yo estoy diciendo que voy a predecir lo que va a ocurrir mañana, pero yo mañana puedo saber los turistas que va a haber. A día de hoy puedo saberlo con respecto a la mensualidad de turistas, pero yo puedo saber los de mañana, o puedo saber qué población va a haber mañana. Obviamente estos son datos que no tenemos y que tenemos que predecir también. Entonces, previo a la ejecución de modelos, creamos la obtención de estos datos, o bien mediante series temporales, o bien mediante técnicas KNN para detectar el vecino más cercano, que es básicamente predecir una media, una mediana, un comportamiento que podemos predecir frente a lo que se ha producido en años anteriores. Bien, los resultados utilizando una librería H2O, h2o.ai, que si no la conocéis os la recomiendo porque es bastante sencilla y fácil de ejecutar, y utilizando estos modelos, que no son tampoco unos modelos, un gran número de modelos, simplemente hemos seleccionado los más potentes dentro de esta librería, podemos ver los resultados desde el punto de vista de porcentaje bien clasificado, sensibilidad y especificidad. Tened en cuenta que es un conjunto de datos muy imbalanceado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más casos de que no se producen emergencias de que sí se producen emergencias. Gracias a Dios. Es lógico, porque a día de hoy las emergencias es algo atípico, es algo que por suerte no se producen continuamente. Se producen más de las que nos gustarían, pero gracias a ello hay muchos más casos de no emergencia. Por lo tanto, al no estar balanceado, tenemos que utilizar técnicas de validación que tuvieran en cuenta este desbalanceo, y por ello utilizamos la técnica Rooseveldt, donde se dan pesos a los casos que sí tienen emergencias frente a casos que no tienen emergencias. Y es iterativo, se repite un montón de veces para asegurar de que la medida que estás obteniendo es la correcta. Frente a eso encima hicimos un 5x5 cross validation, donde ya nos aseguramos que esa medida tiene la mínima desviación típica posible. Con respecto a esto, usando el algoritmo Deep Learning
donde los hiperparámetros del Deep Learning están automáticamente optimizados al máximo, no tenemos que hacer nada, él ya lo hace solo, obtuvimos un valor de 80% de bien clasificados, 90 de especialidad, 68 de sensibilidad, normal, un resultado que esperábamos lógico porque aceptamos mucho más los ceros que los unos. Y lo que sí que es interesante saber es, bueno, pues que podemos empezar a responder que mañana a las 3 de la tarde en el municipio de Adeje se va a producir una o más determinadas emergencias de tipo TAP. Y con esto es la base para empezar a trabajar. Obviamente esto no deja de ser una prueba de concepto y tenemos que seguir trabajando. Bien, hicimos un pequeño dashboard para que se viera en el 20 aniversario del 112 Canarias, para que se entendiera un poco más cuál era el objetivo y que vieran pues, un ejemplo del día 6 de enero del 2018 que iba a producirse. Y bueno, pues, el objetivo era un poco ver el potencial de estas herramientas hoy en día. Bien, hemos visto que el 112 posee una calidad de los datos espectacular. Está demostrado, hay que cuidarlo y mimarlo con mucho cariño porque es muy interesante, no solo de Canarias, hablo del 112 nacional y de las emergencias a nivel mundial. Y está claro también que las técnicas de inteligencia artificial nos pueden ayudar muchísimo a mejorar el servicio del 112, a ayudarles a mejorar y a ser más eficientes en su trabajo día a día. Tened en cuenta que esto es una prueba de concepto donde hemos trabajado una media de 2,5 FTEs durante 3 meses y que podemos seguir trabajando mucho más. Hay un campo de texto libre que tenemos ahí accesible donde no lo hemos explotado y donde se supone que el operador y el responsable de la sala pues puede rellenar. No lo hemos explotado y podríamos explotarlo perfectamente. Podemos meter nuevas fuentes, podemos automatizar las fuentes con obtenciones del stack, podríamos plantear otros servicios de datos que sean de pago, podríamos plantear el uso combinado de técnicas de clustering no supervisadas por densidad con técnicas supervisadas, nuevos modelos de clasificación o de regresión incluso. Y también algo que queremos y que proponemos obviamente a todos los servicios del 112 es que empiecen a probarlo, ¿no? Que lo empiecen a usar diariamente. Para lo cual, obviamente, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero sí me gustaría poneros un ejemplo de algo que hemos empezado a trabajar con la Universidad de Columbia para que os quede un poco ese buen gusto, ¿no? del proyecto. Y es, ponemos la situación de que empiezan a llamarnos, empiezan a llamar a los operadores del 112 debido a un incendio, ¿no? Entonces, pues, empieza a haber llamadas de mucha gente que está viendo ese incendio. Empieza a haber una saturación porque no hay tantos operadores y esos símbolos que aparecen en rosa son llamadas que se quedan en espera por la saturación de llamadas. En un momento determinado también se produce un ataque al corazón y de todas esas llamadas se queda otra en espera, que es la de esa parada cardiorrespiratoria. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que esa llamada la perdamos por tiempo, es decir, que la persona que estaba en parada cardiorrespiratoria no podamos salvarla porque tengamos la atención al cliente saturado. ¿Podemos ayudar en esta situación con las tecnologías y con las técnicas de inteligencia artificial que tenemos ahora mismo? Pues creemos que podemos ayudar. Y aquí os presentamos una idea, el bot del 112, que es una idea basada en la filosofía de Google, del Departamento de Inteligencia Artificial de Google, con el concepto de Google Duplex, que es básicamente esa llamada famosa de una persona reservando en una peluquería una cita para cortarse el pelo. Pues la misma idea con este bot. Es un bot que responde a las llamadas de las personas utilizando tecnologías de Dialogflow y de Google. Con lo cual, hay mucho hecho, hay mucha tecnología que está funcionando a día de hoy y que encima es multilingüe, que es algo que queríamos solucionar también, porque las Canarias es turístico y puede ir un inglés, un alemán, un español y tenemos que dar ese servicio igualmente. Entonces, con las tecnologías de inteligencia artificial que nos ofrece Google y además con el conocimiento del 112, podemos crear este bot. Vamos a plantear cuál es la idea. Pues recibimos una llamada. Atendemos esa llamada,
detectamos, aunque ya tenemos la detección a través de telefonía móvil de dónde está ubicada la persona, le pedimos que por favor nos indique dónde se encuentra, obtenemos las coordenadas y calculamos la probabilidad de emergencia. Y luego vamos a ver este detalle. Luego seguimos haciendo ciertas preguntas y predecimos cuál es la tipología de emergencia, si la emergencia ya ha sido una llamada de otra emergencia, es decir, varias llamadas sobre ese incendio se están replicando y entonces al detectar que es una misma, ya es otra llamada sobre la misma emergencia, ya no la atendemos de la misma manera, sino que la registramos como que ha sido duplicada y luego le damos una cierta prioridad. Pero siempre, 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 finalmente la sacamos a la sala de emergencia. No se queda atendido por un bot, sino que simplemente el bot recoge una información para que rápidamente la coordinemos y la mandemos al centro de emergencia. Bien, ¿qué es esto de calcular la probabilidad a priori de esa emergencia? Tenemos la localización, que básicamente es la dirección con 2 Ds, saco la una D, de esa dirección, mediante una API calculamos la latitud y la longitud, con eso sabemos la categorización del terreno y con eso la información de lo que hay en ese terreno aproximadamente en un radio determinado. De la EMET, con la dirección que tenemos, podemos calcular toda la información sobre temperatura, humedad, bla, 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 bla. De ahí obtenemos la categoría del terreno y de ahí la categorización de la meteorología según la EMET, que es las condiciones meteorológicas para un riesgo de lo que sea, lluvia, viento, etc. Y se define por green, yellow, orange o red. Con esto, y haciendo una función, un modelo, podemos llegar a predecir qué tipo de accidente se va a producir a priori, simplemente con la dirección y con la temperatura y con la información meteorológica del momento en el que se está realizando la llamada. ¿Cómo detectamos si la llamada es duplicada, es una emergencia duplicada o no? Pues obviamente por el tiempo, si está aproximadamente en la misma hora, si la localización es cercana, por distancia geodésica, por información que se está obteniendo de esta persona y obviamente en la propia llamada podemos hacer similaridad entre llamadas, que a día de hoy no lo estamos haciendo, pero sería muy interesante sobre similaridad entre llamadas, similaridad a nivel textual, a nivel de procesamiento de lenguaje natural, si es parecido la información que está dando la persona sobre la otra persona que llamó para declarar esta emergencia. A día de hoy simplemente obtenemos información sobre localización, hora y tipo de emergencia y con respecto a eso detectamos si es duplicada o no con una probabilidad. Y por otro lado, el ranking de urgencia basada en los recursos que se tengan, en la importancia de esos recursos, que ha sido un valor que más o menos hemos acordado entre el departamento, entre el GSC de Canarias y nosotros, pero es aproximado, hay que trabajar esto mucho más. ¿Y para qué se han usado esos recursos dependiendo del nivel de prioridad de esa emergencia? Una urgencia, una emergencia. Y bueno, ya digo, esto es una aproximación, pero que tenemos que seguir trabajando en ello. Bien, os pongo el ejemplo para que veáis lo que ocurre. Esto obviamente es un simulador que tiene Google enganchado al asistente, al Google Assistant, donde puedes hablarle y él te responde, ¿vale? Yo le dije, por favor, socorro, ayúdenme, se encuentra en buenas manos, por favor, cuéntame qué está pasando. Ha habido un accidente grave, vale, entendido, me puede dar una dirección aproximada, entonces le dije que estaba en la autopista TF1 en sentido hacia Los Gigantes, kilómetro 79. ¿Esto qué hace? Esto con la dirección ejecuta la API de OpenStreetMaps y otra API que está por debajo que detecta la localización y automáticamente le da la latitud y la longitud. Y con esto detectamos unas categorías de esa localización, donde detecta con esa latitud y longitud que hay muchísimas carreteras, hay zona comercial cercana, hay zona de turismo cercana, hay una playa que está, bueno, no a mucha distancia, está el aeropuerto, pero está lejos todavía, y hay una zona residencial, pero está en la zona de ADG, está un poco lejos, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué entendemos aquí? Pues que la ubicación que me está indicando esta persona es una autopista, que si bien ya la había entendido yo al leer estoy en la autopista TF1, el sistema, mediante redes bayesianas y categorías, lo ha detectado automáticamente. Bien.
Por otro lado, ¿qué más hace? Bueno, pues, por otro lado, pregunta al temperatura hay en una ubicación determinada, en unas coordenadas determinadas, y le da esa información en JSON. Bien, con esa información de la temperatura, ¿vale? El modelo ya ha predicho qué tipo de emergencia se va a producir. Yo veo una temperatura que es soleada, que hace buen tiempo, que no hay ningún tipo de problema climatológico, y sin embargo está orientado a una zona de carreteras, y lo que predice el modelo es que ese tipo de emergencia se va a producir una emergencia de tipo accidente de tráfico. Como podéis ver aquí, al 6%, al 0,6%, perdón, al 60% es un accidente de tráfico. También cree que puede ser un fuego urbanístico, pero a un 10%, desorden público, etcétera. Bien, con esto, lo que él ya tiene de mano es la probabilidad a priori de que es un accidente de tipo tráfico. Entonces, él sigue trabajando y dice, vale, perfecto, ya tengo su dirección, voy a intentar localizarle, mientras tanto, por favor, denme su número de teléfono por si se cortara, obviamente. Le da el número de teléfono. Esto permite no solo guardar el número de teléfono, sino que por detrás pues, tiene la posibilidad de mandar mensajes de texto, de hacer una línea paralela para que no haya interrupciones, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que ya está respondiendo automáticamente el bot. Ajá, por favor, descríbame qué ve ahora mismo. Se trata de un accidente de tráfico. Ya está interactuando con información que está obteniendo previamente, con solo la dirección y la temperatura y la climatología de la hora. Bien, hay mucho por hacer, obviamente, esto está en español y en inglés, todavía hay mucho por trabajar, simplemente para que vierais el ejemplo. Y nada más, comentaros que este es el equipo que ha estado trabajando, que sin duda, gracias a ellos, esto ha salido adelante, tanto los de la Universidad de Columbia como Laura, bueno, que estuvo con nosotros un tiempo, ahora ya está trabajando en la empresa, y Gabriel, que le tenemos en el equipo con nosotros trabajando en la parte de arquitectura. Y sin duda agradecer al GSC Canarias por todo su esfuerzo, que sin ellos esto no hubiera salido adelante, al ISTAC, al Instituto Canario de Estadística, por todos los datos y todo el esfuerzo que han dado también con los datos, y por supuesto al Gobierno de Canarias por haber facilitado este proyecto salir adelante. Y nada más, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que pueda atenderos, pues que me vayáis preguntando. Obviamente, todas las preguntas que tengáis, si hay alguna duda que no pueda responder por falta de tiempo, las podemos responder después y la dejaremos en el blog, yo creo que por el jueves, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. No obstante, intentaré atender y responder a las máximas. Bien, el dashboard, me dice Gonzalo, ¿con qué herramientas se hizo el dashboard? Un poco feo, ¿vale? Tableau. Yo, sinceramente, me parecía un poco feo, pero era lo más rápido, lo más óptimo, y obviamente para salir del paso con 2 meses y medio no era el objetivo. El dashboard era un regalo que planteamos hacer para que el 112 pudiera jugar con ello. Pero gracias a tu pregunta, Gonzalo, porque es algo que es muy importante. Todo este proyecto que ha trabajado durante 3 meses, finalmente se queda un dashboard. Y si el dashboard no transmite la información correcta, el proyecto es un fracaso. Con ello, quiero decir, es súper importante el user experience en todos los proyectos y más aún en innovación. Por lo cual hay que darle muchísima más importancia, y esto me culpa, a la visualización, porque entra por los ojos y tiene que transmitir toda la información que necesita, en este caso, el departamento de emergencias. Entonces, ¿qué hubiera usado si no? Pues seguramente, como todo este desarrollo se hizo ad hoc, probablemente me hubiera ido a una página web que tiene la propia unidad de GSC Canarias, me hubiera enganchado a su página web y lo hubiera presentado con los datos que tienen en base de datos. Pero bueno, por falta de tiempo no lo hice. Si lo hubiéramos llevado a servicios cloud, pues probablemente me hubiera adaptado a los servicios cloud. Amazon, pues me hubiera ido a la visualización de Amazon. Lo hacemos con Microsoft, Power BI. Pero realmente, si te das cuenta, tampoco presentamos unos datos muy relevantes. No obstante, si los datos son muy sencillos de presentar, también dependiendo de la necesidad del 112, hubiéramos presentado más o menos datos. Es verdad que no hicimos feedback y, por tanto, presentamos lo básico. ¿Vale? Más preguntas.
Bien, se pueden seguir casos, nos pregunta si se pueden seguir casos específicos de violencia de género. Me alegro de que me hagas esta pregunta porque uno de los posibles proyectos que les propuse a los del 112 fue hacer seguimiento de proyectos de casos de violencia de género. Hicimos un estudio muy sencillo, que si quieres te lo puedo pasar, donde hacemos un estudio de cómo se encuentra Canarias en violencia de género con respecto a toda la comunidad, a toda la península ibérica y con respecto a Europa. Adelantarte que están bien posicionados con respecto a la media y que es verdad que se están poniendo muy serios con las medidas de sensibilidad que se tienen hoy en día. Es decir, se detecta y se denuncia rápidamente. Perdón. Pero es verdad que hay un aspecto que no se tiene en cuenta en violencia de género y es que si no hay denuncia, no se puede hacer nada. Tiene que haber al menos una denuncia para poder trabajar. Y las denuncias de violencia de género, lo que suele ocurrir es que se repiten. Entonces, lo que podemos llegar a predecir es un comportamiento ante una posible recaída en violencia. Quiero decir, una persona es agredida, lo denuncia y a continuación salta la alarma de que esta persona ha sido víctima de un altercado de violencia de género. A continuación, lo que hacemos es predecir el comportamiento de esa persona en base a, por ejemplo, uso de sus redes sociales, de su comunicación. Estamos en Telefónica, podríamos plantear, analizar cuántas comunicaciones hay en su teléfono y móvil, porque si se repite el altercado, previo a esa repetición, se producen ciertas fases como de culpabilidad, de miedo, de desconexión de la red social, cosas que podemos llegar a predecir. Esto es algo que nos hemos planteado al gobierno incluso, y es muy interesante plantearlo seriamente y dedicar recursos a esto, pero a día de hoy no nos hemos metido en este mundo. Dice, entiendo que se puede extrapolar comportamientos en base al histórico para temas de este estilo, por supuesto, pero no os olvidéis que es un tema psicológico también, tanto del atacante como de la víctima, y que el comportamiento también tenemos que predecirlo. Pero es muy interesante tu pregunta porque por aquí, en esta línea, deberíamos y podemos trabajar y mejorar. Bien, y Ernesto, el modelo incorpora información de actividad y movilidad de las consultas locales de atención primaria. Sí, lo que pasa que va por prioridades. Obviamente, para mí, las consultas locales de atención primaria incluye a lo mejor transporte secundario de ambulancias, está incluido porque en este caso la movilidad de transporte está incluido dentro de los GSC Canarias. Pero es verdad que no era nuestro objetivo y, por tanto, lo dejamos en segundo grado desde el punto de vista de predicción de emergencias y también de priorizar la llamada en cuanto a la emergencia. Pero estaba incluido, ¿vale? Y es verdad que en las primeras pruebas que hicimos, cuando se detectaba atención primaria y de un caso, de una consulta donde es interconsulta, directamente le decíamos que, como no era muy grave, fuera a su clínica habitual e incluso le indicábamos la clínica habitual donde se encontraba, una posición. Y no sé si te he explicado, te he respondido a la pregunta, si no me vuelves a preguntar que no hay ningún problema. Vamos, entiendo que eso es lo que quieres. Y nada más, no sé si no tenemos tiempo para más, ¿no? Pues de todas formas, si tenéis más preguntas, las respondemos. Y si tenéis cualquier tema sobre cómo lo hemos desarrollado, procesamiento de datos, sin duda os podemos responder. Nada más, muchísimas gracias por todo. Lamento de nuevo los inconvenientes del inicio, gracias del oficio, ¿no? De comunicaciones, pero será un placer volver a atender en cualquier momento y cualquier duda aquí me tenéis. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Gracias.